La emisión está comenzando. Todos los asistentes en modo de solo escucha. Hola, buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida al segundo día de nuestra Melexa Solutions Fair para Datacom y Construcción y les queremos agradecer por asistir a este webinar. Hoy tenemos como conferencista a Luis Guillermo Montoya, gerente de producto en Melexa, quien nos estará hablando sobre cómo mantener la confiabilidad en su centro de datos. Recuerden que habrá una sesión de preguntas al final y que este webinar está siendo grabado para compartirlo con ustedes. Luis Guillermo, te doy la palabra. Ok, Paula, mil gracias. Efectivamente, toda esta información, para que no se preocupen, les estará llegando. Mi nombre es Guillermo Montoya, soy ingeniero en control, con especialización en gestión energética industrial, 16 años de experiencia de industria y 20 años con Fluke. Adicional a esos mismos 20 años ejerciendo como profesor de cátedra de diferentes universidades en Medellín, me permiten tener el suficiente bagaje y me permite hablarles con propiedad acerca de algunas soluciones que tiene Fluke en el área de Datacom, toda esta parte de datos y comunicaciones, y en el área de construcción. Fluke definitivamente es la marca número 1 en equipos del mundo, es ampliamente reconocida y aceptada en la industria. Pero esta invitación me encanta porque esta parte de datos, de almacenamiento de información, esta parte de construcción, de comunicaciones, pues no la tengo tan clara en cuanto a Fluke. He estado visitando muchas empresas que tienen que ver con centros de datos y he llevado y ayudado a algunas soluciones, pero me parece que no ha sido lo suficiente y por eso quiero aprovechar ahorita que tenemos algunos invitados de esas áreas para contarles algunas aplicaciones y algunas soluciones que podemos presentarles junto con las demás áreas de Melexa, ¿no? Mientras nosotros suministramos la solución en la parte de medición, pues Melexa en sus áreas de comunicaciones, en su área eléctrica, puede perfectamente ajustar el 100% de sus aplicaciones. Entonces, por eso quiero hacer mucho énfasis en este tema de centros de datos, porque en este tiempo cobra mucha vigencia. Si bien veníamos de el tema de centros de datos con una importancia grande, pues la crisis por la que estamos pasando, hablo del COVID-19, ¿no? Nos ha obligado a que estos centros de datos, estos data centers, cobren supremamente más importancia, cobren mucha vigencia. Hace poco pensaba si esto se queda, ¿no? Si esto se demora, si esta crisis todavía le queda un tiempo o si de todos modos al finalizar y todo normalice, no sé en cuánto tiempo, muchas de las actividades que estamos trabajando por teletrabajo, que estamos trabajando desde casa, pues seguramente se quedarán, porque seguramente habrán visto beneficios, ¿sí? Entonces la virtualidad de cualquier forma habrá ganado un terreno grande, pero eso tiene algunas consecuencias que son un reto obviamente para el país y para el mundo, y es la de crecer en infraestructura, en la parte de telecomunicaciones y en la parte de almacenamiento de información, ¿no? Seguro, de acuerdo a cifras por parte del gobierno nacional, el 14%, o del Ministerio de Comunicaciones mejor, el 14% de la población en Colombia está conectada a banda ancha. El 14%. Y la exigencia es cada vez mayor. Mucha gente en casa trabajando, mucha gente queriendo que sus presentaciones y sus webinars sean con imágenes muy claras, sean con videos, es decir, exigiendo mucho más ancho de banda, exigiendo mucho más procesamiento de datos, mucho más almacenamiento de información, y eso pues lleva
a que los centros de datos cobren una importancia inmensa en adelante, ¿ok? Entonces el tema de confiabilidad en esos centros de datos desde su construcción, pues es lo que hoy nos trae a la charla. Recuerden que vamos a estar 45 minutos y luego, pues en algunas preguntas que ustedes hagan al chat, pues estaremos contestando en compañía de el ingeniero Andrés Guillermo Moya, que trabaja las áreas de Bogotá, Bucaramanga, Huila y Tolima. Y por mi parte, atendiendo toda la zona norte, la zona del Pacífico, Antioquia y el eje cafetero, pues estamos en la responsabilidad de ayudarles en esa solución que ustedes buscan cuando el proyecto de centro de datos requiera algo en medición, ¿sí? En alguna parte de medición, estamos hablando de cuando se inicia la construcción, la edificación, estamos hablando de temas como la resistividad, como la malla de tierras, que son vitales a la hora de emprender un proyecto de un centro de datos, y la confiabilidad y la seguridad tiene que ser muy grande para que todo esto funcione, ¿ok? A veces creemos que esto se solucionará muy pronto, pero aquí esperando a que empezara el webinar, pues llegó un WhatsApp ahí rapidito que decía, se extiende la cuarentena otros 15 días, ya no será el 11 de mayo. Pues no sé si es cierto o no, porque lo leí ahí muy rápidamente, pero eso es consecuente con lo que estoy diciendo, ¿no? Más información, más exigencia, más infraestructura, y obviamente son proyectos que tenemos que aprovechar, porque si en algunas partes los negocios y los proyectos están decayendo, pues tenemos que aprovechar donde los negocios y proyectos como estos, pues apenas están arrancando, ¿no? Los centros de datos deben tener una confiabilidad inmensa, cada vez serán más. Ahora se dice que los centros de datos en el mundo consumen el 2% de la energía eléctrica y que en 2025 será el 6%. Es un crecimiento increíble, y por eso cuando se habla de centros de datos se habla de tantos parámetros, muchísimos parámetros que tienen que ver. Aquí tengo solo algunos, ¿sí? Pero son muchos los parámetros a tener en cuenta, y esto da cabida a que tengamos mucho que ver en ese proyecto. La parte eléctrica, la parte de comunicaciones, la parte de equipos de medida, la parte de iluminación, todo eso tendrá que ver, porque cuando se habla de aspectos a tener en cuenta, sale a colación la ubicación, ahí donde se tiene que pensar en dónde vamos a, o dónde el proveedor o el dueño del proyecto va a realizar su proyecto, que esa ubicación esté cerca de carreteras principales, por ejemplo, que esté libre, entre comillas, ¿no?, de desastres naturales. De eso nadie está libre, pero al menos que históricamente sea un sitio donde no ha sucedido gran cosa. Hablo de inundaciones, hablo de pronto tormentas eléctricas. Hay tierras ricas en tormentas eléctricas que hacen que las cosas no funcionen como deberían. Entonces, desde esa ubicación empieza el diseño, que tiene que ser pactado en el tiempo, ¿no? Como les digo, los cambios van a ser muy grandes en el tiempo, y un diseño de estos tendrá que ser muy modular para acomodarse a un cambio repentino. Estamos hablando de que en 6 meses se tenga un cambio por crecimiento, o que en 5 años simplemente por ampliación pues haya que hacerlo. Entonces, pensar en el tiempo en un data center es pensar en 20 y 30 años, ¿no? Es una inversión muy alta y hay que pensar en muchísimo tiempo para recuperar esa inversión, para ser muy confiable con el proveedor o los dueños de los proyectos, que están en unas exigencias inmensas, ¿sí? Parecen proyectos para la NASA, ¿no? Porque realmente es una responsabilidad inmensa la que se tiene cuando se ofrece un centro de datos. El sistema eléctrico habrá que pensarlo muchísimo, si hay doble acometida o si de pronto
de forma modular se piensa en otras cosas, transformadores con altas eficiencias, ¿sí? Que permitan algunos eventos de armónicos quizás y no tengan ningún problema, sistemas de comunicaciones con referencias muy buenas. Y cuando hablo de referencias, hablo de una malla de tierras que permita que la información no cambie, ¿sí? Que no haya ningún problema en la información. Y ya vamos a hablar un poco de ese primer tema, que es la resistividad y la malla de tierras. Los sistemas de almacenamiento, la redundancia, ¿sí? Cuando hablo de redundancia, pues eso reúne una cantidad de cosas, ¿no? Hay redundancia por software, ¿sí? Para que la información siempre esté disponible, y redundancia por hardware, ¿ok? Para cuando falle algo en el hardware, pues haya ese reemplazo para esa falla crítica. Tiene que haber una redundancia geográfica también, ¿no? En caso de que por alguna razón el centro de datos tenga problemas grandes, pues toda esa información pueda estar o pasar a otros servidores y los clientes del data center o los dueños del data center pues no tengan o no sientan absolutamente ningún problema, porque es que es información supremamente valiosa, ¿no? El porcentaje de disponibilidad en un centro de datos es del orden del 97% hacia arriba, ¿no? Con algunos cambios, pero siempre será del 99% en adelante, y eso requiere que todo a su alrededor trabaje muy bien el respaldo. Pues cuando hablo de respaldo también creo que tiene que ver con la palabra redundancia, porque aquí entran las UPS, aquí entran las plantas de energía adicionales para cuando un paro es mucho mayor de lo que la UPS esperaba, una autonomía de 3, 4 horas, y de pronto el paro es mucho más grande, pues tendrá que entrar una planta. Y en esas UPS también queremos hacer énfasis, ¿no? Porque es que esas UPS tienen unos bancos de baterías que hay que estar verificando, y ese va a ser otro de los temas en los cuales Fluke tiene injerencia y de los cuales vamos a contarles, porque definitivamente facilita muchísimo la verificación, ¿sí? Esa solución de mantener verificadas las baterías de las UPS se hace muy fácil con los equipos y las aplicaciones de Fluke. Entonces vamos a hablar un poco acerca de eso. Adicionalmente estamos hablando de sistemas de aire acondicionado que también consumen muchísima energía, y estamos hablando de mantener variables controladas, ¿no? Humedad relativa y temperatura. Eso hace que haya una instrumentación que hay que estar vigilando. Entonces son demasiados los temas que se tratan en un centro de datos, y por eso decidimos traer este tema a colación para ustedes que son de las áreas de construcción y de procesamiento de datos y comunicaciones. En ese orden de ideas, entonces, vamos a tratar 4 aspectos importantes en los cuales Fluke tiene soluciones, ¿ok? ¿Sí? La charla es con Fluke. Para quienes no conocen algo adicional a los equipos de medida de Fluke, pues es una empresa norteamericana de una confiabilidad grande en la fabricación de equipos de medida, donde la seguridad se hace supremamente importante y es prioridad para ellos. Está ubicada en la parte superior izquierda, digamos, de los Estados Unidos, en una pequeña ciudad llamada Everett, cerca a Seattle, que es la ciudad más poblada del estado de Washington, ¿no? Allá en límites con Canadá. Y allá nos toca ir año tras año a ver los nuevos productos que tiene la empresa, y hemos personalmente visualizado la exigencia de calidad en la fabricación de los equipos de medida. Es supremamente confiable, y quiero que a partir de estas charlas, pues en la parte de comunicaciones, en la parte de tratamiento de datos, en la parte de la construcción de la edificación, pues Fluke empiece a ser mucho más importante de lo que hasta ahora es. Entonces, vamos a hablar de esa malla de tierras, obviamente que son temas muy largos, con mucha tela que cortar, pero creo que podemos hacer unos buenos resúmenes acá, sacar unas
conclusiones importantes y dejarles abiertas la posibilidad de que a través de Melexa utilicen ese servicio de demos, por ejemplo, de equipos demo que se les pueden prestar o que los podemos acompañar a hacer esas demostraciones iniciales para que ustedes vean que efectivamente sí es la solución, sí es lo que necesitan y no estén después de comprar un equipo pensando eso no era lo que yo necesitaba. Entonces, creo que esas conclusiones van a ser bien interesantes. Vamos a hablar del mantenimiento de las baterías en las UPS, ¿sí? Cada UPS tiene un banco de baterías y un centro de datos pues tendrá muchísimas baterías que mantener y que verificar. Y creo que si tenemos una herramienta que nos permita hacer el seguimiento acompañado de un software, ¿no? Que nos permita tener registros en el tiempo, esas tendencias son supremamente importantes. Creo que en medición, si no hay tendencias, si no hay trazabilidad, no estamos haciendo nada. Definitivamente es necesario tener todas esas medidas en el tiempo para poder sacar conclusiones, para tener referencias, para poder saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿ok? Vamos a hablar un poco también de las auditorías termográficas en los data centers. Definitivamente son necesarias, ¿sí? Cualquier cable por allí que esté con unas temperaturas fuera de lo normal, por encima de lo normal, puede hacer que se pierda información muy valiosa. Y la termografía, pues nos permite tener ese mantenimiento predictivo, tener presente a cada momento cómo están las instalaciones, ¿sí? En esta parte de temperatura, en esta parte de termografía. Y finalmente, pues, si las cifras que les dije al inicio se hacen una realidad, si ahora son el 2% del consumo de energía del mundo, los data centers, y en 2025 subirá al 6%, pues la energía, ¿sí? Eléctrica suministrada para esos centros tendrá que ser muy buena, tendrá que ser excelente. Los proveedores de energía tendrán que ser muy confiables. El sistema de energía al cual se pegue un data center tiene que ser un sistema fuerte, de mucha confiabilidad, y por eso esos estudios de calidad de energía los podemos también ofrecer, ¿sí? Con las soluciones que brinda Fluke. ¿Okay? Hablemos un poco entonces de ese primer tema, de malla de tierras, que es fundamental, como les digo, a la hora de tener una muy buena referencia para el tratamiento de la información. Pero hay dos conceptos muy encontrados allí. A veces hablamos de resistividad, a veces hablamos de tierra, y son dos cosas diferentes que se hacen en tiempos diferentes y que igualmente necesitan un procedimiento, necesitan un equipo, ¿sí? Para realizar esas mediciones y poder empezar con pie derecho pues la construcción del edificio, ¿no? Lo que hace la resistividad, que es el procedimiento inicial, es simplemente verificar la calidad del terreno para posteriormente hacer la instalación de esa malla de tierras en un terreno que fue previamente verificado, ¿no? Hay terrenos de muy mala resistividad. Esa resistividad se mide con electrodos, ¿sí? Simplemente son unas varillas que se entierran de forma equidistante. La unidad es ohmios metro. Miren que nos acompaña una unidad de longitud allí, ¿sí? Adicional a la resistencia, ohmios metro. Y valores entre 0 y 150 ohmios metro, pues serán considerados muy buenos, pero encontramos suelos supremamente rocosos, suelos con unas capas quizás buenas, pero muy profundas, difíciles de encontrar, y todo eso es lo que hay que hacer en el estudio de resistividad de la tierra, en el estudio de esa calidad del suelo para decidir si efectivamente tenemos donde construir una muy buena malla de tierra, porque es que la malla de tierras en comunicaciones, en procesamiento de datos, no se puede tomar tan deportivamente como quizás se toma en otras aplicaciones, ¿no? Aquí esa malla de tierras tiene que ser muy confiable
para que los datos tengan esa referencia excelente y la información no cambie y la información no se distorsione. Esa resistividad, entonces, como les digo, en el terreno se entierran generalmente 4 electrodos. Hay métodos supremamente técnicos, Wiener, Schuenger, algunos maestros de hace rato que sacaron sus métodos, pero definitivamente si tenemos unas distancias considerables entre los electrodos, ¿por qué considerables? Si hablo más de 5 metros entre ellas, porque hay una zona de influencia por cada electrodo que no puede mezclarse con la del siguiente electrodo, y eso es lo que hay que tener hay que tener en cuenta al enterrar esos electrodos. La fórmula al final es una constante, 2pi, esa A, que es la distancia que hay entre los electrodos, y la tierra medida. O sea que si tienen un equipo que no mide resistividad, pues simplemente ponen los 4 electrodos, miden la tierra, multiplican por la distancia entre esos electrodos y por la constante que tenemos allí, 2pi, y obtendremos un valor de resistividad que nos permitirá concluir si ahí se puede hacer la instalación o si tenemos que buscar otra parte allí mismo o si definitivamente la tierra allí es de muy mala calidad para el objetivo que necesitamos y no se puede iniciar el proyecto. Pueden haber conclusiones así tan drásticas como esa, ¿ok? Entonces, eso es resistividad, ¿no? 0 a 150 ohmios metro se consideran unos muy buenos valores. Pero cuando hablamos de la resistencia de la Tierra, cuando hablamos de ese valor muy pequeño que debemos encontrar, hablan de 20 o 25 ohmios, hay algunas normas que hablan de 20, otras hablan de 25 ohmios en instalaciones eléctricas normales, pero en telecomunicaciones y en procesamiento de datos, pues debemos tener menos de 5 ohmios, menos de 3 ohmios y a veces hay exigencias de 1 ohmio en estas instalaciones para telecomunicaciones. ¿Ok? Entonces, al tener lista la resistividad, al tener un buen valor, digamos que empezamos con 50 ohmios metro, verificamos que hay muy buena calidad allí en el terreno donde vamos a hacer la edificación de nuestro centro de datos, pues lo que sigue es terminar nuestra edificación y verificar que esa malla de tierras efectivamente esté dando los resultados esperados, si es para un centro de datos menores a 5 ohmios, ¿ok? Pero hay mucho de qué hablar en esta parte de medición de tierras, porque hay varios métodos. Efectivamente, todos estos métodos nos facilitan esa medición porque muchas veces siempre hablamos de electrodos y generalmente conocemos el método de los electrodos, pero a veces no hay terreno, ¿sí? O a veces no puedo desconectar el electrodo de prueba. Aquí en este slide, en la foto que vemos allí, en la imagen que vemos allí, pues ya vemos el electrodo de prueba. Si vieron en la anterior, para la resistividad no hay electrodo de prueba, son simplemente 4 electrodos que son accesorios de cualquier equipo que cumpla con todas las características técnicas para hacer la medición de resistividad. 4 electrodos equidistantes, pero aquí no hablamos de ningún electrodo de prueba. Cuando pasamos a medir la tierra, obviamente está el electrodo bajo prueba, o sea, nuestro final de malla de tierra, ¿sí? Nuestro electrodo, si es solo o si está acompañado de algunos otros, porque la malla tuvo que ser mucho más grande para obtener los valores necesarios, pues este es el electrodo de prueba y pueden haber 2 o 3 electrodos más. Eso lo llaman pruebas de 3 o 4 polos. Miren, aquí tenemos una prueba de 3 polos, electrodo de prueba más 2 electrodos del equipo, y hay pruebas de 4 polos, que es el electrodo, y 3 picas o 3 electrodos de prueba, jabalinas que llaman algunos, ¿ok? Pero es prueba con electrodos donde hay que desconectar ese electrodo de prueba del sistema eléctrico, o sea, eso también a veces dificulta mucho la medida de esa resistencia de tierras. Entonces, este primer método es muy confiable, supremamente confiable. Ojalá y siempre pudiéramos tener la posibilidad de hacer esta medición, pero muchas veces no es posible y es donde vienen otras opciones. Hay un método que se llama selectivo,
perdón, el primer método siempre lo van a conocer como caída de potencial. Caída de potencial es medida de tierra a partir de electrodos, única y exclusivamente. El segundo método lo llaman método selectivo, que permite realizar la medición sin desconectar el electrodo. Aquí pueden ver, está el electrodo de prueba sin desconectar, ¿sí? Este es el conductor o el conector que va desde la varilla de tierra, desde la malla de tierra hasta la placa de conexiones del sistema eléctrico, ¿no? Entonces, aquí yo solo utilizo, yo además de los electrodos, perdón, utilizo una pinza, ¿sí? Es una pinza que simplemente te permite inducir para que por los electrodos haya esa medición y obtengamos el mismo valor. Muchas veces esta pinza no es suficiente. Miren la pata de una torre eléctrica donde la pinza no cabe, ¿no? Entonces hay algunos accesorios adicionales de los que nos podemos servir para hacer esa medición. Miren, esto es este mismo transformador por inducción que tenemos acá, se cierra bien y reemplaza la pinza, y la conexión en los telurómetros, en los medidores de tierra, pues es la misma con los electrodos, ¿ok? Entonces la variación es muy poca y los beneficios bastantes. No desconexión del electrodo bajo prueba y simplemente adicionarle la pinza. Cuando tenemos un equipo que cumple, como les digo, con todas esas especificaciones, pues el equipo trae los 4 electrodos, trae unos cables muy largos del orden de los 25, 50 y 100 metros, son 3 carretas, porque tiene que tener la posibilidad de extendernos hasta esas distancias, ¿sí? Y son 4 puntos. El primer punto está cerca del equipo y los otros 3 con las carretas de cable a 25, 50 y 100 metros, digamos, o con la posibilidad de extenderse a esas distancias, como les digo, para evitar esas influencias que cada electrodo presenta cuando se está haciendo la medición. Y trae adicionalmente 2 pinzas. Entonces ustedes dirán, ¿por qué 2 pinzas si el método selectivo nos permite medir con una sola pinza y con los electrodos? ¿Okay? Resulta que hay un tercer método para esa medida de tierras que no utiliza electrodos, ¿sí? Solo se usan las 2 pinzas para inducir y medir corriente y tensión, ¿sí? La una induce, la otra mide, y igualmente que en el método anterior no es necesario desconectar ese electrodo de tierra. Entonces, en esta aplicación específica de la medición de tierras, quiero que sepan, quiero que conozcan que no solo están los electrodos, que hay muchas soluciones, que hay 3 métodos que nos permiten la posibilidad de hacer la medición de tierras, ¿sí? Y no tener un inconveniente como, por ejemplo, no pude desconectar el electrodo, no pude hacer la medición, o no tuve dónde enterrar mis electrodos y no pude hacer la medición, ¿sí? Aquí hay 3 métodos que nos permiten, por alguno de ellos, hacer la medición. Como les digo, un equipo que cumpla con todas las especificaciones, pues tendrá la posibilidad de traer todos estos accesorios para hacer las mediciones. Estos equipos, como les digo, son soluciones que presenta Fluke a través de Melexa en sus empresas. Entonces, la idea es acompañarlos a ustedes a demostrar el equipo para que ustedes sepan que efectivamente es lo que necesitan y posteriormente darles la capacitación, incluso en la misma aplicación que tienen, dar esa capacitación. Si debe ser recurrente la capacitación, no hay problema. Si hay que volver a los 2 meses a recordar algunos conceptos, ese es todo el acompañamiento que quiere darle Melexa a ustedes como clientes en estas áreas de construcción y de procesamiento de datos y de comunicaciones. Acompañarlos en la solución complementaria, como les digo, con las demás áreas que tiene Melexa, que son bastantes y cubren todo el portafolio eléctrico y de comunicaciones necesario para enfrentar un proyecto de estos. ¿Ok? Entonces, si hay preguntas acerca de resistividad y tierra, pues al final entonces estaremos hablando un poco más. Y si no, pues tendremos al final también el envío de
de esta información y adicionalmente todos los datos de mi compañero Andrés Guillermo y los míos al final de esta presentación, teléfonos, correos, para que nos pidan ese acompañamiento. Y obviamente, un detalle muy importante que he olvidado, todo lo que hacemos, Andrés Guillermo y yo como gerentes de esta línea, es acompañarlos a ustedes como clientes, pero hay un eslabón supremamente importante que se llama el asesor comercial. Ustedes como clientes tienen un asesor comercial que los atiende, un asesor comercial encargado de la cuenta, encargado de buscarnos y de pedirnos esa solución y así encontrarnos con el cliente, pero la importancia del asesor comercial aquí es vital, la buena atención que conozco de todos ellos es vital para que llevemos todos estos proyectos a feliz término. Cambiemos un poco abruptamente de tema, digamos, pero el tiempo nos lo exige así. La verificación frecuente de las baterías en UPS tiene un parámetro supremamente importante adicional al voltaje. ¿Sí? Siempre estamos midiendo voltaje en las baterías, siempre estamos midiendo voltaje en las baterías y resulta que eso no es un parámetro diciente, ¿sí? Como la impedancia, esa impedancia interna que tienen las baterías. Y cuando hablo de impedancia es porque se mezcla efectivamente valores de resistencia y de capacitancia. Finalmente una batería se asemeja mucho a un condensador, a un capacitor, y por eso se mezcla y no podemos hablar de resistencia interna, sino de una impedancia interna. Esos valores de impedancia son muy pequeños, se dan en miliohmios y se deben revisar idealmente para tener, cuando las baterías son nuevas, ¿no? Eso es ideal, es el asunto de tener referencias es bien interesante. Entonces, si yo tengo mi UPS nueva, si tengo mi banco de baterías nuevo y puedo hacerle ese primer chequeo, puedo hacerle ese primer seguimiento y yo veo que en ese primer seguimiento la impedancia interna de esas baterías es de 2 miliohmios, pues ya tengo una referencia de cómo empezamos, ¿sí? Es importante tener esa referencia y si pueden hacerlo al inicio, es vital para poder diagnosticar con propiedad en el tiempo qué está pasando. Miren el gráfico donde aquí empieza la impedancia de las baterías en punto 135 ohmios, ¿no? Estamos hablando de 135, de 1.35 miliohmios. Esto va en el tiempo, miren que pasan los meses, aquí estamos en un cuadro de unos 4 años, van pasando los meses, ¿sí? En unas impedancias internas muy estables por debajo. Finalmente eso no es un problema, el problema es cuando esa impedancia interna de las baterías empieza a crecer, ¿sí? Eso ya nos da es un indicador clarísimo, ¿sí? De que tenemos un problema con las baterías. Se dice que un 20% de incremento, que es lo que tengo aquí con respecto a este valor, un 20% de incremento en la impedancia interna de las baterías, ya nos está hablando de un 80% de la vida útil. O sea, ya ese 100% que teníamos al inicio, ¿sí? Pero con un buen mantenimiento y seguimiento, pues miren que aquí estamos hablando de 3, 4 años de seguimiento en las baterías y creo que es necesario. Son inversiones muy grandes y sobre todo tienen que ser muy confiables esas UPS debido a lo que hablábamos, a la disponibilidad que deben tener estos centros de datos durante el tiempo, ¿sí? Entonces, esa parte de las baterías es importante, sobre todo la verificación de su impedancia. ¿Qué podemos tener para que ese trabajo se facilite? Este es un analizador que efectivamente nos permite darle una solución a este tema tan importante de los bancos de baterías en las UPS. Miren, creo que está medio borroso, pero si alcanzan a ver medida secuencial de un banco de 32 baterías, miren que aquí aparece una de 32. Me está hablando de 3.55 miliohmios, 12.29 voltios. Y aquí está la primera. Automáticamente el equipo, ¿sí? Miren las dos puntas de prueba, donde ponemos en los dos bornes de la batería. Cuando ya termina la medición, eso demora unos 15 segundos cada batería, cuando ya termina la medición, simplemente hay un pitido, hay una señal audible donde me dice, lista la batería 1, pasamos las dos puntas a la batería 2
Y todo esto se va almacenando, esta información se va almacenando y nos permitirá al final a través del software pues mirar el estado de esas baterías, ¿sí? Ahora, esta punta negra adicionalmente permite una medición remota, digamos, yo puedo estar presionando desde este extremo para hacer mi medición sin necesidad de ir a los puntos de medición acá más adelante, y adicional a los parámetros de impedancia interna y tensión, pues puedo tener temperatura. Recuerden que la temperatura es vital. Hacer un seguimiento a la temperatura en los data centers es vital porque es una prueba diciente de que algo anda mal, o por el contrario, si hay temperaturas normales de que todo va bien. Entonces, esa solución para sus seguimientos a los bancos de baterías de las UPS, por ejemplo, se hace muy fácil con una herramienta como estas, que nos permite al final tener en el software ese seguimiento bien claro. Aquí pueden ver entonces, ¿sí?, un gráfico que nos arroja el software de las baterías, ¿sí? Miren que la batería 9 está supremamente salida de sus parámetros, la batería 20 no tanto, pero igual está salida del umbral que pusimos y que requerimos, y hay unas dos que empiezan a presentar alguna duda. Aquí está pasa, está en advertencia o en seguimiento, y esta falló. Entonces, tener esta información es supremamente valioso. Si cada 2 meses le hago un seguimiento a mis bancos de baterías y tengo este informe y lo puedo dejar como referencia para saber qué está pasando y si la batería que falló será la misma, o hacer seguimiento muy claro a todo esto, pues es de vital importancia contar con esa herramienta porque da mucha agilidad, mucha confiabilidad, ¿sí?, en esta parte. Adicional, no solo chequeamos los bornes de las baterías, el positivo y el negativo, los conectores entre las baterías fallan muchísimo. Quizás fallan más, hay más fallas por problemas en los conectores, ¿sí?, porque un conector está flojo, ¿sí?, que por las mismas baterías. Entonces, el seguimiento a esas correas también es secuencial. Miren, aquí muestran una impedancia muy baja, 0.38 miliohmios. Estamos hablando del orden de los microohmios ya en la resistencia entre estos conectores, ¿sí?, entre un conector y otro. Miren acá, entre un conector y otro, hacer ese seguimiento es vital, ¿sí? Yo tengo acá entonces, en este equipo, cómo hacer el seguimiento de ambas cosas. Simplemente aquí le pongo baterías o le pongo correas o conectores y él me hace el seguimiento secuencial de ambas cosas para tener un estudio y seguimiento completo de mis baterías y mantener ese centro de datos totalmente confiable, ¿ok? Finalmente, la termografía, pues, siempre será importante. Una falla en alguna conexión, simplemente por un cable con unas temperaturas anormales, con cualquier borne de un cable de estos flojo, sea en las instalaciones del data center o en las subestaciones del data center, porque obviamente las subestaciones tienen que ser supremamente confiables, pues hace que tengamos mucha información necesaria e inicial, previa, ¿sí?, para estar tranquilos, para saber que efectivamente todo está marchando bien, que no hay temperaturas anormales. Entonces se hacen necesarias esas auditorías termográficas frecuentes en los data centers. Generan mucha tranquilidad. Adicional a eso, pues la termografía tiene algunas variaciones, ¿no? Hay unas mirillas o ventanas termográficas, ¿sí? No las veo en los data centers realmente, pero como les digo, en un data center tiene que haber una subestación. Esa subestación tiene que ser supremamente confiable, tiene que tener inspecciones periódicas, y la seguridad ahorita está siendo tan estricta en estos sistemas eléctricos que para abrir un gabinete y hacer alguna inspección termográfica se necesita seguir un procedimiento muy estricto, incluso en compañía de CISOs, ¿sí?, en compañía de esta gente especializada en seguridad. Son procedimientos supremamente estrictos, seguros, estoy de acuerdo con ellos, pero si hay herramientas o accesorios
que nos puedan facilitar esas inspecciones, pues bienvenidas sean. Mire, esto es una mirilla, una ventana que me permite a través de ella, porque tiene un recubrimiento de germanio, hacer que las ondas electromagnéticas del espectro infrarrojo, ¿sí?, en la longitud de onda perteneciente, ¿sí?, o sea, del infrarrojo, pueda atravesar y podamos mirar esos gabinetes eléctricos. Obviamente, recuerden que los rayos infrarrojos no son transparentes o no se transmiten a través del vidrio del acrílico. Muchas veces ponemos esta mirilla y por desconocimiento dejamos el interior del gabinete eléctrico las protecciones de acrílico, ¿sí? Entonces, cuando miramos por acá, solo vamos a medir el acrílico. Entonces, conceptos como esos son los que hay que aclarar antes de iniciar una inspección termográfica que nos permite igualmente tener esa tranquilidad y ese servicio de termografía, de demostración de los equipos, de capacitación a su personal, es un servicio que presta Fluke a través de Melexa como su distribuidor directo en Colombia. ¿Okay? Finalmente, la calidad de energía eléctrica en centros de datos. Aquí tengo unos datos que van de menor a mayor. Dice el primero, la cantidad de electricidad que necesita un centro de datos para ser alimentado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año sin excepción. Además, la energía necesaria para mantener en pleno funcionamiento y sin interrupciones los sistemas de refrigeración tan necesarios para evitar que le produzcan daños catastróficos provocados por calor, ¿sí? Y el resto de elementos que precisan de electricidad, como en cualquier edificio, hacen que la calidad de esa energía tenga que ser excelente, ¿sí? Ya les decía yo, tenemos que exigirle a los proveedores, a nuestros proveedores de energía, en un sistema eléctrico muy fuerte, unas características muy interesantes de esa energía, libre de fenómenos como armónicos, libres de desbalances, ¿sí? Ese balanceo en tensión es supremamente importante para la alimentación de la parte eléctrica. Los consumos de potencia y de energía, es necesario estar monitoreando todo esto. Flicker, fluctuaciones, transitorios, tantos fenómenos a nivel eléctrico que pueden hacernos pasar un mal rato, ¿sí? Y que con un análisis exhaustivo de calidad de energía en esas subestaciones, pues podemos tener una tranquilidad importante. A veces lo más frustrante en los estudios de calidad de energía es no poder tener dinero, no poder tener esa gestión en dinero, ¿sí? Porque cuando uno le dice a alguien en una empresa que le están cobrando 5 millones de pesos por consumo de reactivo, inmediatamente la solución está lista. Bueno, venga pues banco de capacitores automático, listo, no más multa. Pero cuando hablamos de otras cosas como el desbalance, como los armónicos, pues siempre nos dicen, bueno, ¿y eso qué? ¿Eso en dinero qué representa? Y no somos capaces, de demostrar con números, ¿sí? Esa gestión que estamos haciendo. Pues hay una aplicación interesante en las soluciones de medida de Fluke que nos permite calcular esas pérdidas, ¿sí? Esta es la pantalla que presenta el equipo, ¿sí? Y esto es el costo por año de todo lo negativo que está en el sistema. Esta es la parte de potencia que tenemos, ¿sí? Pero de aquí para abajo, reactiva, desbalance, distorsiones armónicas, corrientes por neutro, todas estas cosas son malas para el sistema y al final se totaliza, ¿sí? Por año, ¿no? Entonces, si el sistema eléctrico en el día o en los 7 días o en las 2 horas que pusimos el equipo dio unas pérdidas determinadas, así asumimos que está el sistema eléctrico trabajando todo el año, por eso las pérdidas son totales, ¿no? Por eso los costos allí. Entonces podemos gestionar y podemos decirle a la gerencia financiera, miren lo que nos ahorramos, el mes pasado las pérdidas eran tantos y hoy las pérdidas se han disminuido. Es una forma excelente de hacer gestión que tiene Fluke para ofrecerles, como les digo, a través de nosotros, a través de los asesores en Melexa. Estos son los datos, como les digo, de Andrés Guillermo y mi persona, teléfonos, correos, direcciones, ¿sí? Para que nos cuenten lo que necesiten y podamos estar acompañándolos en la búsqueda de las soluciones en sus proyectos sin absolutamente, sin tener que incurrir en errores, como les decía, sin que ustedes compren un equipo y después digan, eso no era lo que necesitaba, aclarando muy bien
y llegando a la solución que efectivamente necesitan. Entonces, nos ponemos a la orden, ¿sí? Para que nos busquen a través de nuestros asesores y tengan esa asesoría que brinda sin costo inicialmente Melexa, ¿no? Mil gracias, creo que hemos cumplido con el tiempo exacto, 45 minutos. Y ahora, si hay algunas preguntas, pues procedamos, Paula. Bueno, hasta el momento no hay preguntas en el chat. Entonces, por favor, si alguien tiene preguntas para Luis Guillermo en este momento, pues es el momento de hacerlo. Los que no se fueron a almorzar y tengan alguna duda, por favor nos cuentan. Y si no, ahí están los datos, como les digo, para que los tengan en cuenta. Sí, pues veo que todo quedó muy claro porque no hay preguntas. Entonces, en ese caso, les queremos agradecer a todos por su asistencia. Les recomendamos que llenen la encuesta que les va a llegar al terminar del webinar porque estamos muy interesados en conocer sus opiniones y también si tienen proyectos actuales en los que quisieran ser apoyados. Los invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales, que visiten nuestra página y que los clientes existentes se activen en el e-commerce. Y nuevamente muchas gracias y a ti, Luis Guillermo, por acompañarnos hoy. A ti, Paula, gracias por invitarme. Buenas tardes.